Ahora nos encontramos con Carlos Berrocal, que es un colaborador a la jefatura de la estación de Santo Domingo. Hay algo muy importante que todos los domingueños y todos los ciudadanos debemos saber, y es qué hacemos si hay una emergencia, cómo la comunicamos. Eso Carlos lo va a aclarar, porque es muy importante el tiempo en la atención de emergencia. Entonces, Carlos, pienso yo que acertadamente me hiciste esa acotación para informar qué debe hacer un ciudadano en una emergencia. Sí, señor. Claro, muy bien, muchas gracias por el espacio para poder retransmitir esto que venimos tratando de hacerlo ya cultura. ¿A dónde llamar en caso de una emergencia? ¿Qué hacer en caso de una emergencia? Bomberos ha venido trabajando y promoviendo el hecho de hacerlo a través del 911. Hay que tomar en cuenta que en tiempos pasados habían números para la Cruz Roja, Fuerza Pública y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces cada quien llamaba según las necesidades. Hoy en día todo eso se ha unificado y cualquier necesidad que se tenga a nivel de cualquier institución de atención de emergencias, la única vía es 911. ¿Y por qué resalto 911? Porque es una forma también de poderlo retransmitir a nuestros niños, aquellos que van creciendo. Nosotros vimos en un tiempo una serie que se llamaba 911, que resaltaba en los Estados Unidos una serie de asuntos en atención de emergencias, y nos ligamos mucho a eso. Y entonces cuando hablamos de 911 lo ligamos a eso y acostumbramos a decir 911, un gravísimo error, porque si lo vemos a la hora de enseñar a nuestros niños a digitar, no les podemos enseñar a digitar 911, tiene que ser el 9, el 1 y el 1, para que ellos puedan saber cómo utilizar el teléfono. En el momento en el que llamamos al 911 nos va a atender una operadora en la cual recibe información que necesitamos tener a la mano. ¿Cuál es el número de teléfono al cual estamos llamando? ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuáles son los riesgos que hay? La dirección exacta. De ahí esa información se toma y se retransmite según la necesidad. Si la operadora en ese momento ve que la emergencia le compete a bomberos, la dirige a bomberos. ¿A dónde? Propiamente al F5. Ahí es donde el 911 dirige la información para que el F5 reciba esa información y desde ahí empiece a distribuir las necesidades según el recurso. El F5 maneja estratégicamente todas las estaciones, todas las emergencias, para poderlas distribuir como si fuera un juego de ajedrez, en el buen sentido de la palabra. Bien, así con las demás instituciones. 911 recibe la información y se lo transmite a Fuerza Pública, Cruz Roja, OIJ, según las necesidades, tránsito. Entonces lo importante acá es que ya no necesitamos saber distintos números. Con solo que tengamos claro que a través del 911 vamos a poder optar por ayuda, indistintamente la institución, ahí vamos a poder adelantar mucho tiempo. En temas de costumbres también dábamos a que llamábamos a la estación directamente y no está mal, ¿sí? Pero si en caso que nosotros no estuviéramos, no hay nadie quien pueda atender el teléfono acá y son minutos, segundos valiosos que se pierden en la atención de una emergencia que pueden ser aún mejor canalizadas, mejor guiadas a través del 911. Entonces es importante que nuestros niños en especial puedan crecer sabiendo que existe en dónde llamar para cualquier emergencia, ¿sí? Teniendo claro que sepan cuál es la dirección, cuál es la emergencia, para así poderle brindar esa ayuda necesaria. Mauricio y Carlos son personas muy jóvenes, pero muchos de ustedes recordarán que cuando existían los directorios telefónicos, y lo traigo a colación por lo que está mencionando Carlos, en las primeras páginas de los directorios telefónicos venían los diferentes números de teléfono a los que uno tenía que llamar si había una emergencia, por ejemplo la Fuerza Pública o bomberos, la Cruz Roja. Hoy, según lo que nos acaba de explicar Carlos, ya no hace falta buscar esos números de teléfono. Hoy hay solo un número para atención de emergencias, 911, y eso es lo que tenemos que tener claro. Ganamos tiempo, logramos seguridad, la atención de las unidades de emergencia y socorro, todo más rápido, ¿verdad, Carlos? ¿Es así? Sí, claro, y no deseara dejar pasar el hecho de que el Cuerpo de Bomberos maneja hasta donde está a su alcance la prevención en muchos aspectos, y también ha manejado a nivel institucional
el promover el plan de emergencia familiar. ¿En qué consiste el plan de emergencia familiar? Es un esquema en el cual yo voy marcando qué aspectos tengo en la casa, tales como si cuento con un extintor, cuento con las llaves bien ubicadas en su debido lugar, si tenemos distintas salidas de emergencia, a dónde evacuar en caso de una emergencia. Entonces ese plan familiar nos lleva a que todos a nivel familia conozcamos qué hacer. ¿Qué ganamos con eso? Prevención. Prevención al momento en el que pase algún incidente, saber qué hacer. Entonces los insto a que puedan tener su plan de emergencia familiar. Igual acá en la estación, el que tenga gusto venir por su plan de emergencia familiar, con todo gusto. No tiene ningún costo alguno, esto es gratuito, es un panfleto en el cual se explica detalladamente cómo hacerlo y también se da una opción para poder dibujar en forma sencilla 4 paredes, simulando el lugar donde yo me encuentro y qué hacer en esos casos de emergencia. El plan de emergencia familiar es algo que prevé, es algo que nos ayuda a estar siempre preparados. Yo hablo mucho con don Héctor Chávez, el director nacional, y él ha sido siempre reiterativo en decir, para divulgación de la gente, ubiquémonos siempre donde estamos y pensemos, ¿qué sucedería si hay una emergencia aquí? ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Quedo encerrado? Me ha insistido mucho en colocar los detectores de humo también, eso que es un dispositivo que no es caro y salva miles de vidas. Y lo digo porque dolorosamente él tuvo que atender, muy dolorosamente para mí, una atención donde murieron calcinados un asesor legislativo, su esposa y sus 2 hijos, porque quedaron encerrados, no hubo forma de escape. Entonces esto que usted está narrando, Carlos, es fundamental que lo tengamos claro todos los ciudadanos de este país, porque debemos entender que una emergencia tenemos que saber qué vamos a hacer, a quién llamar y qué hacemos de inmediato. Por eso hagamos un repaso en nuestras casas y por favor acudan a la estación de Santo Domingo para que Carlos o Mauricio les explique esa atención familiar, ¿verdad? ¿Qué hacer? El qué hacer. Claro, de hecho ese plan de emergencia familiar se puede ver a través de cualquier estación, sea porque se presenten de forma física y podamos ahí explicarles un poco a través de una llamada telefónica. Vea, con todo gusto, el fin acá es prevenir, prevenir todo aquello que se pueda. Ese plan de emergencia familiar está al alcance para el que así lo necesite, con todo gusto, no solo en la estación de bomberos de Santo Domingo, sino en cualquier otra estación, aquel que se acerque a pedir ese plan de emergencia familiar, con todo gusto. Con eso estamos previniendo, con eso estamos salvando vidas y es un tema de ir creciendo en una cultura de prevención. Continuando con la importante explicación que nos estaba haciendo don Carlos Berrocal sobre qué hacer a nivel familiar en una emergencia, él muy cortésmente junto con don Mauricio Granados nos van a mostrar en un documento que existe en el Cuerpo de Bomberos los pasos que debe hacer una familia para tener claridad en esto, ¿verdad, Carlos? Sí, claro, con todo gusto. De hecho, plan familiar contra incendios, como lo dice nuestra mascota Jack, prevenir es divertido. ¿En qué consiste esto? Reunámonos como familia, reunámonos como grupo, que nos llevemos a la prevención. ¿De qué forma? Como lo explica acá. Dibujar en su casa el área cuadriculada, no hay que ser tan preciso. Y ahí nos va dando una serie de explicaciones cómo ir elaborando el plan de emergencia, sin dejar a un lado consejos tales como antes de una emergencia, durante una emergencia y después de una emergencia. Este antes es donde debemos de incluir el plan de emergencia familiar. Ese antes es donde tuvimos el tiempo de compartir con nuestra familia aspectos importantes de dónde vamos a dejar las llaves en caso de una emergencia, hacia dónde evacuar, cuál es el punto más seguro. Durante, entre sus aspectos hay algo muy importante y eso es siempre mantener la calma. En todo momento mantener la calma y eso nos va a ayudar a poder tomar decisiones buenas, importantes, que resguarden a las personas que estén a nuestro alrededor. Después de la emergencia, también valorar aspectos a mejorar, como también en su dorso, y lo explico, ahí como lo refleja igual Mauricio, bueno, en los dorsos tenemos ahora sí cómo elaborarlo. Acá tenemos la parte cuadriculada en la cual con un pilot de pizarra podemos hacer 4 líneas en donde simulemos nuestra casa. En él podemos
igual reflejar las salidas, las entradas, en donde tenemos la caja de breaker para la desconexión eléctrica, si se cocina con gas, dónde va a estar el cilindro de gas, para tener también la prevención en caso de alguna emergencia. Con él nos permite visualizar todo un montón de escenarios en los cuales vamos a tomar acciones de prevención para cuando se venga una emergencia. Acá hay un punto en donde nos dice sí o no, extintor portátil. Si en ese momento tenemos que marcar que no, porque no contamos con un extintor portátil, la idea es buscar a la mayor brevedad poder pasar a un sí. Lámpara de emergencias, pueda que en su momento no la tengamos, y la misma dinámica, marcar que no tenemos lámpara de emergencia, pero sí tener el sentido de conciencia de que es una forma de cómo prevenir, buscar la lamparita de emergencia y poder pasar el cheque en sí. Después de ahí podemos dibujar nuestra estructura, valorar aspectos importantes en distintos tipos de emergencia. No necesariamente esto tiene que ser en caso de fuego. Hay otro tipo de emergencias, cortocircuitos, escape de gas, ataque de animales, según la circunstancia de donde yo me rodeo, las posibles emergencias que vayan a presentar. Y nuevamente llamar a la población a decir que este plan de emergencia familiar se puede solicitar de forma gratuita, con todo el mayor gusto para con la población que así lo quiera tener a su alcance. Un punto importante, perdón, es la dirección. Enseñarle a los hijos pequeños la dirección, apuntarla por provincia, cantón, distrito, barrio, señas específicas, punto cardinal. Es muy importante tener la dirección exacta de la vivienda, ya que en muchos casos ha sucedido que la dirección no concuerda con la que ellos quieren dar. Y importante también es que estos planes de emergencia nos pueden salvar la vida cuando están bien hechos. Y no hay ningún problema que cualquier ciudadano venga a la estación y a solicitarle su plan de emergencia familiar para que, como lo explicó Carlos y Mauricio, hacer una evaluación en nuestros hogares con este plan de emergencia y verificar que todo esté bien, ¿verdad? ¿Eso es correcto? Sí. Es correcto, no hay problema. En cualquier estación del país se pueden acercar y pedir un plan de emergencia. Muchas gracias a don Mauricio y a don Carlos por esta explicación sobre este plan de emergencia familiar. Desde la estación de bomberos número 27 de Santo Domingo de Heredia, les agradecemos su atención a este video.